Mi madre solía decirme que cuando tomara una decisión, la tomara con pasos firmes hacia adelante, sin lamentar demasiado lo que estaba dejando atrás. Sin darme cuenta, cuando estoy ante una situación difícil, es como si me pusiera en modo automático y tratara de no sentir absolutamente nada. En esta ocasión quiero darme la oportunidad de reír, de llorar, de lamentar. Por mucho tiempo he reprimido muchas emociones. Este rinconcito se ha vuelto como un diario para mí. Y sí, familia bonita, he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida: salir del lugar que ha sido mi hogar por más de 5 años. No estoy segura de que sea la decisión correcta, pero es un paso a creer que mis estaciones seguirán floreciendo. Suelo recorrer la ruta que conlleva menos riesgos. Quiero ser fuerte tal y como mi madre lo esperó de mí, pero también permitirle a mi corazón tener miedo y no sentirse culpable por ello. Y a lo largo de todo este video, les platicaré las razones por las cuales tomé esta decisión, y también me van a acompañar a conocer la nueva casa. Quédate conmigo hasta el final. Siempre dije que mi casita en el pueblo era pequeña, pero con todo lo necesario para estar contentos y satisfechos. Realmente no te pide más. Cada mueble que se ha elaborado se ha hecho pensando en este espacio, y con poquito hemos logrado crear un hogar cálido, acogedor, no solamente para nosotros, sino también para las personas que vienen a visitarnos. Sin embargo, conforme mi labor como creador de contenido fue creciendo, así también mis necesidades aumentaron. Me he sentido bastante cómoda todos estos años. Sin embargo, en este punto de mi vida, me toca aceptar que esta casa nos ha dejado de brindar la privacidad que necesitamos. Y es que les platico un poquito. Mi casa se encuentra en un lugar que es bastante transitado. Es la casa que está más expuesta de todas las demás. Incluso el interior puede verse desde la parte de afuera. Justo debido a eso y a la decoración que tenía afuera, fue que personas pudieron ingresar al lugar al que vivo y dar con la puerta de mi casa. Desde ese momento, no les voy a mentir, muchos miedos crecieron en mi corazón, como el quitar toda mi decoración, ya no querer que mi hija juegue en la parte exterior. Y aunque estoy segura que son más las personas buenas y bondadosas que me acompañan en mi día a día a través de este contenido, no puedo ser ingenua e ignorar la maldad que hay detrás de una pantalla. Ay, familia bonita, y con todo lo anterior también se le añadió algo más a mi lista. Y es que últimamente hemos estado luchando con el ruido exterior. Desafortunadamente, en algunas partes del pueblo, la gente suele escuchar la música muy alta y a veces en un horario que ya no es el adecuado. Y ustedes saben que no todas las canciones traen letras tan educativas. La verdad, no le quise dar mucha importancia y pensé que solamente se trataba de un día en particular, de una temporada, pero no fue así. Ha sido algo que ha ido incrementando. Me he tenido que o levantar muy temprano o dormir muy tarde para poder lograr ponerle el audio a mis videos. Y en casos peores, bajar todo mi equipo a la ciudad para poder ponerle el audio en casa de un familiar. La decisión estaba tomada. Dejar esta casa era un hecho. Siguiente obstáculo: encontrar un lugar en donde nos aceptaran con un taller de carpintería.
La búsqueda por una nueva casa empezó desde hace 2 meses atrás. Nos quedamos sorprendidos al ver el costo actual de las rentas, por lo que nuestro familiar nos propuso dejar en esta casa el taller de carpintería y así poder ir en búsqueda de una casa que se adecuara a nuestras necesidades. Finalmente encontramos una casa que se adecuaba a lo que necesitábamos, pero tenía un gran detalle: no tenía cocina. Mi esposo volteó a verme sonriente y me dijo: eso es lo que menos debe preocuparte teniendo a un esposo carpintero. La dueña fue bastante consciente de todos los detalles que la casa tenía y nos propuso que toda mejora que quisiéramos hacerle a la casa se fuera a cambio de la renta. Y ahora sí, familia bonita, estoy lista para enseñarles nuestra nueva casita. Les platico que esta casita tiene aproximadamente 5 años abandonada. En el pueblo pueden encontrar casas así de bonitas como estas, que desafortunadamente son abandonadas por sus propietarios porque tienen que ir a trabajar a la ciudad. Yo sé que la casa tiene varios detalles, pero créanme que en mi corazón puedo ver todo el potencial que esta casa tiene y con un poquito de amor va a quedar muy bonita. Pásenle, familia bonita, voy a enseñarles la casa. Es una casa que, como se pueden dar cuenta, tiene la misma estructura que nuestra anterior casa. Solamente cambia un poquito en que es más ancha, lo mismo con la cocina. Tiene 2 recámaras, su bañito. Lo que hace más interesante esta casa es el espacio que tiene en la parte de enfrente y en la parte de atrás, aunado a la privacidad mayor que hay acá. Les enseño una recámara. Le falta mucho mantenimiento, pintar paredes, ponerle atención a los detalles. Por acá está la otra recámara, que esta me encantó porque está más iluminada que la otra, pero también requiere su pinturita, el trabajar quizá en un closet. Vamos a ir viendo hasta dónde nos da el presupuesto. Pero algo que me encantó de esta recámara es que recibe muy buena luz. Se pueden ver por acá los arbolitos, la montaña, las plantitas que vamos a ir sembrando en esta parte. Vénganse para acá, les voy a enseñar la parte trasera de la casa, que es como la más interesante para mí. Esta es la cocina, evidentemente no hay cocina, pero el hecho de que sea un lienzo en blanco nos da la oportunidad de poder personalizarla. Tenemos la autorización de la dueña para poder hacer la cocina que sea ahora sí de nuestro agrado. Vamos a ir haciendo todos esos cambios en la casa. Vénganse por acá, les voy a enseñar el patiecito trasero. Sin duda, esta es mi área favorita de la casa. ¿Saben cómo me imagino este espacio? Con una mesa larga de madera. No sé por qué se me metió que quiero una mesa de parota aquí, así larga. Unas banquitas, unas sillitas bonitas. Poner por acá un fogón para hacer algunas recetas a la leña. Siento que la comida queda más rica a la leña y quisiera experimentar esa parte en esta casa. Algo fascinante de esta área de la casa es la vista que tiene esta casa. Quizá ahorita no se vea tan guau porque ya estamos como en una temporada de seca. El cerro ya se ve como que muy sin vida, pero ahora que empiece la temporada de lluvia, todo esto se va a llenar de flores, se va a llenar de un color verde vivo y se va a ver muy bonito. Lo mejor de todo es que vamos a tener esta vista desde la cocina. Así que estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad que nos dio. Sobre todo, familia bonita, creo que algo que no tiene precio es el poder sentir que tienes tu privacidad, el poder sentir que te despiertas y
que no te están obligando a escuchar música que quizá te altera un poco. Así que aprecio mucho la privacidad que esta casa tiene. Familia bonita, ya me encuentro próxima a la extracción de mis muelas del juicio. Les platico que todavía no me han brotado como tal porque las traigo acostadas, así que me van a hacer una pequeña cirugía en donde me tienen que romper un poco de huesito, también de encía. Estoy un poco nerviosa, pero creo que voy a estar en buenas manos. Así que aproveché a desmandarme y consentirme un poquito con la comida. Por acá estoy degustando de un pozolito rojo de cerdo con sus tostaditas, su rábano, su lechuga, su chilito. Mi esposo ya me estaba regañando por ponerle tanto chile. Ya más tarde nos fuimos a las clases de arte de Cari y saliendo de ahí pasamos a conocer una cafetería muy bonita. Y empezamos con las mejoras en la casita, empezando principalmente por el área del jardín, que era lo que necesitaba urgentemente nuestra atención. Y en esta próxima semana van a estar impermeabilizando y también pintando toda la parte exterior y seguiremos trabajando en el jardín para ponerlo más bonito. Soft light falls quiet. You almost fainted. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Come morning light, we'll always have. Ya llegaron nuestros primeros visitantes. We'll always have that sunrise. Y después de un arduo trabajo, así es como quedó la casita, con su jardín ya más bonito, limpio y despejado. You
step back, I step away. Quiero colgar muchas maceteras aquí. Creo que tengo mucho espacio para hacer algo bonito. Only the sunrise. Yo sé que he dicho esta frase muchas veces en este canal, pero el hogar no son decoraciones, no son 4 paredes, no es la ubicación de la casa. Es el lugar en donde nos encontramos juntos como familia. Mientras estemos juntos, podremos hacerle frente a toda dificultad que la vida nos presente. We'll always have that sunrise. Volveré pronto con nuevas noticias y con más avances de la nueva casita. Que tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.